Hola a todos. Hoy vamos a estar hablando acerca de la justicia de Dios, la justicia verdadera, la justicia fuera de contaminación, la justicia en el contexto en el que Dios ha planteado la justicia. La justicia siempre está basada en el derecho y a veces nosotros los hombres tenemos definiciones de justicia, pero estamos basados en derecho de hombres, pero no en el derecho de Dios, no en las leyes de Dios, no en los mandamientos, estatutos, decretos y ordenanzas de Dios, sino en leyes de hombres, lo que hace que nuestra justicia esté completamente contaminada. Si nosotros tenemos que hablar de justicia, nosotros tenemos que hablar del libro de Romanos, porque en el libro de Romanos, en el capítulo 1, en el verso 16 y 17 específicamente, allí se habla de, digamos, el propósito de todo el libro de Romanos. Y me gusta la forma como la palabra lo plantea y que nos deja como la claridad de cuál es el propósito de esto, porque dice, Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces lo primero que deja ver es, bueno, el Evangelio es fundamental para que todos puedan ser salvos, judíos y griegos puedan ser salvos. Usted tiene que tener la idea por qué dice griego, porque en el tiempo de Pablo, a pesar de que la potencia política y dominante era Roma, la potencia anterior había sido Grecia y toda la cultura era griega y la gente hablaba griego por eso, incluso en Roma la gente hablaba griego porque la cultura era griega. Así que por eso él decía, es como hablar de la gran potencia, el que tiene poder sobre muchos otros países, dice, el Evangelio es poder de Dios para salvación, primeramente al judío y también al griego. Bueno, pero además Pablo dice, para continuar con esta porción, Pablo dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Escuche esto, se revela por fe. ¿Dónde? En el Evangelio. Entonces, vamos a ver la justicia revelada por Dios, porque nosotros tenemos los conceptos de justicia completamente contaminados y algunas personas tienen un concepto de justicia dependiendo de lo que le enseñaron sus padres, otro dependiendo de lo que han leído en un libro, otro dependiendo del sitio donde viven, en la cultura en la que se han desarrollado y sus niveles o posiciones de justicia son completamente contaminados. Así que Pablo dice, porque en el Evangelio, es decir, acuérdense que la palabra evangelio, que ya hablamos de la definición de evangelio, son la vida, obra y enseñanzas del Señor Jesucristo. Entonces dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Así que lo que Pablo está diciendo, si nosotros atendemos al evangelio, nosotros vamos a aprender, se va a aclarar para nosotros el panorama de lo que realmente es justicia. Y eso es bien importante porque cuando nosotros vemos la definición básica de justicia, es decir, es la acción por la que se reconoce o declara lo que le pertenece a alguien, eh, lo que el Señor nos está diciendo es, mire, ustedes pueden creer que las cosas pertenecen a uno o al otro o que las cosas son de una u otra manera. Yo lo que quiero es que ustedes vean de acuerdo a mis derechos, de acuerdo a mis leyes, a mis estatutos, a mis decretos, a mis ordenanzas, qué es lo que realmente le corresponde a cada uno o de dónde vienen las cosas. Eso por un lado. Por otro lado, nosotros tendríamos que entender que aquí la palabra grande es justicia. A partir de esta palabra aparece en el libro de Romanos, por ejemplo, la palabra justificación, juicio, juez, todo ese tipo de cosas. Y aquí, así que la palabra grande aquí a estudiar es la justicia. En un próximo video vamos a ver acerca del juicio, pero hoy nos vamos a determinar específicamente en la justicia. Y cuando nosotros vemos lo que la palabra habla acerca de justicia, lo que nosotros vemos es que esta palabra justicia en las escrituras abarca todo lo que es necesario para reinstaurar a un pecador como justo delante de Dios. Y usted dice, ¿cómo así? Porque a veces las personas están, cuando no tienen la revelación acerca de la justicia de Dios, lo que la gente todo el tiempo está pensando es castigo, mando para el infierno, estos merecen el infierno, estos no tienen perdón de Dios. Y todo el tiempo está hablando es de juzgar de acuerdo a leyes de hombres a la mayoría de las personas. Pero cuando nosotros vemos y conocemos la justicia desde la perspectiva de Dios y desde la perspectiva bíblica, lo que nosotros estamos viendo es todo lo que la escritura está hablando es abarcando todo lo necesario para poder instaurar una persona que es pecador en una posición de justo delante de Dios. Y esto incluye todo, incluye su pasado, su presente, su futuro, incluye el estado de ser justo. Eso es lo que habla la palabra acerca de justicia. Así que son
posiciones completamente contrarias. Mientras que muchos hombres de Dios están pensando que están agradando al Señor porque están mandando a todo el mundo para el infierno. La verdad es que Dios no se agrada de eso. Dios se agrada mucho más de la misericordia y de la justicia a que nosotros estemos, por ejemplo, haciendo sacrificios o otro tipo de cosas. Entonces, entender realmente cuál es la posición del Señor. En el libro de Romanos, como le estaba diciendo, si usted empieza a leer el libro de Romanos muy no sé, como al margen de todo lo que dice, usted va a encontrar que este libro le dice cuál es la justicia que se necesita para ser salvo, qué es realmente justicia. Nos habla acerca de la justicia imputada. ¿Y cuál es la justicia imputada? Pues la que hizo el Señor Jesucristo cuando murió en la cruz del Calvario, porque Él hizo un sacrificio para que a través de ese sacrificio todos pudiésemos ser salvos y se nos pudiera dar la condición de justos delante de Dios. Esa es una justicia imputada. Así no hubiésemos nacido todavía, si creamos o no creamos, todo eso. Esa fue una justicia que Él impartió para todo, que Él la dio para todo, la imputó para todos. Pero la palabra habla acerca de una justicia que es impartida, y esa impartida, digamos, a todo el mundo se les concedió una justicia, esa es la imputada. Pero la impartida es la que, entre más usted busca a Dios, usted tiene más de Dios. Entre más usted busca a Dios, usted tiene más santidad. Entre más busca usted de Dios, usted tiene más perfección. Entonces, esa es una impartida, de acuerdo a lo mucho que usted lo busca, a lo mucho que usted lo procura. Entonces, cambiemos la visión de que vamos a tomar la justicia por nuestras manos y vamos a castigar y vamos a declarar que todo el mundo, que nadie es calificado y que todos están mal, porque eso no es lo que el Señor quiere. Realmente lo que el Señor ha querido es la restauración de todas las almas. Lo que el Señor quiere es que todos los hombres lleguen a ser justos delante de Él por la obra de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Yeshua en la cruz del Calvario, que todos se les pueda adjudicar esa justicia y que la gente pueda entender esa justicia, que la revelación, acuérdense que la palabra revelar es como aclarar algo que usted pueda verle bien todos los matices, todos los colores, todos los delineamientos, y de esa manera entonces usted puede actuar de acuerdo a esa revelación. Dios quiere la revelación, Dios quiere que esa justicia sea revelada a nuestras vidas y que nosotros podamos como que determinarnos de una manera correcta, de una manera adecuada. Así que miremos otras apartes de las escrituras acerca de esto. Por ejemplo, en el libro de Proverbios, en el capítulo 21, en el verso 21, dice: el que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Así que el Señor dice, mire la conexión, la justicia y la misericordia. No es misericordiosa una persona que está mandando todo el tiempo a los otros al infierno, que ya los condena, ya dice, para usted no hay perdón, para usted no hay salvación. Eso no opera la justicia de Dios. Todos tenemos que entender que cada persona, cuando comete un error, esas personas son productos de sus vivencias. Entonces, a veces nacieron en un hogar con muchas dificultades, tuvieron muchos maltratos, tuvieron muchos abusos, tuvieron muchas situaciones difíciles, y todo el mundo es producto de lo que ha vivido. Así que cuando nosotros realmente o buscamos la justicia de Dios, nosotros no miramos, digamos, la consecuencia, sino que nosotros miramos la raíz del problema. Y al ver la raíz del problema, nosotros vemos allí a niños inocentes pasando por situaciones supremamente complicadas, aprendiendo cosas que dañaron sus vidas y que a veces ellos replican ese daño en otros. Traer la justicia de Dios es castigar a las huestes espirituales de maldad, nuestros verdaderos enemigos, ponerlos en su sitio y poder levantar uh, el papel de Dios como redentor del mundo, entendiendo que Él vino y que Él quiere que todas las almas sean salvas. Así que no nos pongamos del lado del enemigo tratando de condenar y dañar a todo el mundo, sino al contrario, del lado de Dios, tratando de levantar a todas las personas todo lo más que nosotros podamos. En el libro de Primera de Timoteo, en el capítulo 6, en el verso 11, dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, hablando pues de las cosas que dañan a los demás, y sigue la justicia. Escucha las palabras que van a seguir, porque dice: sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Entonces, todo lo contrario que muchas veces las personas creen. Justicia, me enojé, lo tiré, lo abandoné, lo señalé, lo aparté y dije, esta persona no, porque yo sí soy santo y esta persona no es santa. No, ahí no está hablando nada de eso. Está diciendo que siga la justicia,
acompañada, porque esa justicia, para que se dé esa justicia, necesita piedad, fe, amor, paciencia y mansedumbre, que nosotros seamos mansos, que nosotros no seamos a personas que entramos en conflicto por todo y definimos desde nuestra perspectiva lo que es bueno o es malo, que estamos juzgándolo todo el tiempo estamos juzgando qué es lo que es bueno y qué es lo que no es malo a nuestra vista y no por la perspectiva de Dios. En el libro de Mateo, en el capítulo 6, en el verso 33, dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Así que el Señor dice, esas son prioridades en nuestras vidas, buscar la justicia. Realmente cuando el Señor habla de justicia, ¿sabe una cosa? Es tiempo de castigar a las huestes espirituales de maldad y de levantar a los hombres. Ya lo otro lo hace el Señor. El Señor dijo que había puesto a todas las huestes espirituales de maldad debajo de nuestros pies, debajo de los pies de la iglesia, es decir, de nosotros, porque la obra redentora del Señor, ya nosotros lo único que tenemos que hacer es tomarla. Entonces, no hagamos lo contrario de lo que hace nuestro Padre, no hagamos lo contrario de lo que hace el Señor Jesucristo, que nosotros estamos tratando de condenar a los hombres cuando lo que el Señor quiere es salvarlos. Él no vino a condenarlos, Él vino a salvarlos. Y más bien pongámonos del lado del Señor y entendamos que, como dice el libro de Efesios, nosotros no tenemos guerra contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales en la zona celeste. Miremos al verdadero enemigo de nuestras almas y no miremos a nuestro esposo, esposa, hermanos, hijos, familiares, amigos, jefes, como los enemigos de este paseo, sino démosle a cada uno lo que le pertenece. Acuérdate que eso es justicia. Usted tiene que mirar detrás al niño afectado, usted tiene que mirar detrás el trasfondo de una familia dañada, quebrada, que generó en la vida de un hombre o de una mujer todas las situaciones que hay. Y nosotros más bien con el amor, con la paciencia, con la mansedumbre, con la piedad, con la fe, con la justicia, vamos a levantar lo que el Señor vino a levantar. Nosotros no puede, Señor, estar tratando de levantar una iglesia y nosotros tratar de destruirla porque nadie es suficientemente justo a los ojos nuestros. En el libro de Proverbios, en el capítulo 21, en el verso 3, dice, hacer justicia y juicio es más agradable a Jehová que sacrificio. Personas que quieren sacrificarse y flagelarse y hacer cosas locas, pero no tienen misericordia para con los demás. Y si no tienen misericordia, si no tienen juicio, si no miran realmente, acuérdense que es darle a cada uno lo que le corresponde. Es decir, aquí el verdadero culpable y el verdadero quien hizo realmente mal es el enemigo, es las huestes espirituales de maldad. En eso es muy importante que nosotros tengamos el balance, ¿sí me entiende? Cuando se trata de hacer justicia, lo que nosotros tenemos que hacer es, aquí al que hay que castigar son a las huestes espirituales de maldad. Pero cuando se trata de nosotros y tenemos un conflicto con otras personas, revisémonos dónde es que está nuestra culpa y no estemos mirando la culpa de los demás, sino que para hacer justicia nosotros tenemos que decir, bueno, ¿dónde yo fallé? Porque yo estoy supuesto a ser un hombre que hace justicia, juicio y equidad igual que mi padre. Entonces yo tengo que darle al otro lo que le corresponde y no quitarle ni el honor, ni la honra, ni nada. Por eso dice la palabra, no le deba nada a nadie. En el primer libro de Pedro, en el capítulo 3, en el verso 14, dice la palabra, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bendecidos sois. Entonces, llegan situaciones en las cuales usted se tiene que parar para ayudar a la anciana, para ayudar a los ancianos, perdón, para ayudar a la viuda, para ayudar a un huérfano, para ayudar a una persona desvalida, para ayudar al pobre, para ayudar a aquella persona que la está todo el mundo juzgando y todo el mundo está diciendo, esta persona es una fornicaria, es una adúltera, es eso. Pero si usted que tiene la revelación de la justicia de Dios ve más claro que allí lo que hay es una persona quebrada a través del tiempo por todas las circunstancias en las que ha pasado, entonces usted seguramente se va a levantar en favor de la justicia y eso puede que le traiga a usted algunas dificultades. Pero dice el Señor, bendecidos sois, por tanto no se amedrante de ellos ni os conturbéis. Nosotros estamos llamados a hacer justicia. ¿Se acuerdan del Señor Jesucristo cuando Él venía y decía que Él andaba con pecadores, que Él comía con pecadores, que andaba con publicanos, que todo eso? No, porque el Señor estaba... Él venía era a rescatar lo que se había perdido. Él no venía a juzgar a todas las personas y a veces nosotros nos creemos con mucho más, ay, no sé, jerarquía, oposición o no sé qué cosa para venir y mandar a todo el mundo para el infierno. No, Señor. Nosotros no, es decir, no puede ser que el Señor
Jesucristo escribe y que nosotros borremos. No puede ser que Él esté levantando la iglesia y nosotros la estemos derribando. No puede ser que nosotros nos constituyamos ahora como jueces, que decir que es bueno y que es malo depende de nuestras percepciones, cuando la bondad, sencillamente, lo malo, la maldad es la ausencia del bien, es la ausencia de Dios allí. Lo que nosotros tenemos que hacer es traer a Dios, traer a Dios, traer a Dios. Y traer a Dios no es traer juicio, no es determinar lo que para nosotros es bueno o malo. Traer a Dios es que al llegar la luz de Dios se disipa la oscuridad, al llegar la bondad de Dios se disipa la maldad, al llegar la verdad se disipa la mentira. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es traer del amor de Dios. Por eso es tan importante el principio del amor, porque en el principio del amor nosotros vamos destruyendo cadenas y cadenas y cadenas de maldad. Así que esa es la justicia de Dios. Vamos a darle a cada uno lo que le corresponde. Dios ama nuestras almas. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si Él tuvo ese acto de amor tan grande, entonces ¿por qué nosotros nos tenemos que levantar como jueces implacables, a veces más bien de maldad, que, que creemos que nadie merece esa salvación que el Señor pagó con la sangre de su Hijo? Así que vamos a ver la perspectiva de la justicia desde la perspectiva de Dios y vamos a aplicarla desde la perspectiva de Dios. Eso nos dejaría completamente fuera de venganzas, fuera de críticas, fuera de hablar mal de la gente, fuera de señalar a la gente, fuera de emitir juicios, y nos pondría más bien en un marco del amor, la paciencia, la paz, la benignidad, la mansedumbre, la templanza. En otras palabras, vamos a necesitar los frutos del Espíritu. Bueno, que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Por favor, recuerde que si este estudio es de bendición, por favor, compártalo con alguien más. No, decir, permita que otros puedan escucharlo y que se puedan llenar de esto. Recuerde que me pueden seguir en todas las redes sociales como Rocío Amparo Figueroa, conferencista y escritora, y en Spotify o todas las plataformas de podcast como Renovando Nuestro Entendimiento con Rocío Figueroa. Mil y mil abrazos, bendiciones, que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Bye.